presenta Clínica Hackter. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir hablando sobre el síndrome doloroso de cadera y dentro de este síndrome vamos a hablar fundamentalmente hoy de la artrosis de cadera. Es decir, la artrosis de cadera es una de las opciones y muy importante que tenemos que nos origina este síndrome doloroso, que nos origina dolor en la cadera, fundamentalmente en los adultos y los adultos mayores. Las artrosis de cadera tienen que ver justamente con el desgaste del cartílago. Podríamos decir que básicamente hay dos, las idiopáticas o esenciales que aparecen a lo largo de la vida, fundamentalmente por los 50, 60 años y a veces antes, y no se sabe por qué aparecen, es un poco de causa desconocida, si bien se conoce la fisiopatología, y las artrosis de cadera secundarias. ¿Secundarias a qué? Secundarias a accidentes, secundarias a intervenciones quirúrgicas de la cadera, secundarias a infecciones. Pero las más comunes, las más habituales numéricamente son las esenciales idiopáticas, es decir, las que no se sabe por qué aparece, pero aparece. Entonces, cuando aparece, generalmente el paciente nos consulta porque tiene dolor en la cadera. Cuando hablamos de dolor en la cadera, es una articulación, es una zona muy amplia, es decir, la cadera propiamente dicha, lo que conocemos por cadera, pero también la gente no conoce tanto, pero la nalga, la parte de atrás tiene que ver con la cadera, y a veces el paciente me dice, doctor, me está doliendo la cadera y también, digamos, la nalga, doctor, me duele la ingle tiene que ver con la cadera, digamos, frente a las manifestaciones del dolor. Y más allá del dolor de cadera propiamente dicho, que en general la gente sabe dónde queda la cadera, dónde está situada en el organismo la cadera, muchas veces el paciente también nos comenta que ese dolor se refleja por el muslo. Es bastante frecuente la asociación de artrosis de cadera con dolor de cadera y con dolor en el muslo, y que muchas veces también llega hasta la rodilla y tiene que ver con una alteración del nervio obturador que pasa por ahí, que pasa por la cadera y que al verse, digamos, irritado, inflamado, nos da esa sensación de dolor en el muslo y en la rodilla. Es decir, un paciente con dolor, con artrosis de cadera, perfectamente nos puede dar una manifestación de dolor, no solamente en la cadera, sino que también en el muslo y lo más extraño quizás en la rodilla, pero no es extraño por esto que nosotros veníamos a explicar. Eso es un poco los síntomas de la artrosis de cadera. También tiene signos. ¿Cuáles son los signos más comunes? El paciente le cuesta atarse, por ejemplo, los cordones de los zapatos, cuando antes no le costaba. O, por decirlo de otra forma, si la artrosis es en la cadera derecha, es un ejemplo, en la cadera derecha le cuesta atarse los cordones de los zapatos, sin embargo, en la cadera izquierda, el que está indemne, en este caso, no le cuesta nada acoronarse en el zapato izquierdo. Esto es un tema bastante interesante. Claro, cuando están afectadas las dos caderas, que también se ve con cierta frecuencia, no puede acoronarse ninguno de los dos. Otra manifestación bastante interesante es cruzar las piernas. El paciente que tiene artrosis de cadera, cuando va a cruzar el muslo, sentado, ¿no?, sobre el otro muslo, la cadera afectada no lo puede realizar, o si lo realiza se tiene que agarrar la pierna para cruzarla. Sin embargo, la articulación, la otra, si está indemne, la cruza fácilmente. Son pequeños detalles que pueden ustedes, en su experiencia particular con ustedes o con los amigos o la gente cercana que esté padeciendo de estos temas, alertarlos que pueda estar sufriendo la artrosis de cadera y, por supuesto, consultar al médico muchísimo antes de todas estas manifestaciones, pero por lo menos saber que esto existe. Entonces, esto es un poco la manifestación clínica, sintomatológica que nosotros, y signológica que nosotros vemos en un paciente con artrosis de cadera. Cuando, insisto, la artrosis en las dos caderas es bilateral, que a veces se ve, esto sucede en las dos caderas. Ahora, una vez que viene el paciente, nosotros le preguntamos todo esto, nosotros lo revisamos al paciente, inmediatamente le pedimos radiografías, fundamentalmente de pelvis y oblicuas,
para confirmar el diagnóstico de artrosis de cadera. Esto es importante. Entonces, una vez que nos traen las radiografías, confirmamos o no que tiene artrosis de cadera y generalmente con estos datos tiene artrosis de cadera, pero no podemos hacer un diagnóstico, si bien es muy presuntivo y muy sugestivo todo esto que nosotros contamos, siempre es bueno tener la constancia radiográfica para hacer el diagnóstico definitivo de artrosis de cadera y fundamentalmente hacer también el diagnóstico del estadio evolucional. Esto es muy importante, el estadio evolucional. No es lo mismo una artrosis en las primeras etapas donde tenemos un desgaste del cartílago articular, donde comienzan los dolores, pero el espacio articular entre el coxal y el fémur, que eso lo vamos a ir desarrollando la próxima entre el coxal y el fémur, está indemne, aunque el líquido sinovial que baña ese espacio se está empezando a regularizar, que una situación final donde prácticamente el coxal se pega a la cabeza femoral, no hay ni siquiera líquido sinovial entre ambas y por supuesto está totalmente rígida. Es decir, no es lo mismo una artrosis de cadera en estadios primarios poco avanzados que con los meses y con los años se desarrollan estadios muy avanzados, ya son mucho más difíciles de tratar. Pero sobre la radiografía, sobre la evolución histopatológica y la fisiopatología y el tratamiento, lo vamos a ver con mucho gusto la próxima. Gracias.